En una época en que algunos creían que la Tierra estaba sobre la espalda de un enorme animal hacia 1500 a.C., la Biblia habló que la Tierra flotaba libremente en el espacio. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la Tierra sobre nada. La ciencia no había descubierto que la Tierra colgaba sobre la nada hasta 1650 después de Cristo, 3000 años después. El libro de Jeremías, escrito hace aproximadamente 2500 años, declaró que las estrellas son incontables. En una noche despejada solo se pueden ver 3000 estrellas a simple vista. Pero con la aparición del telescopio se descubrieron incontables estrellas desconocidas. El telescopio casero de Galileo en 1600 le permitió ver un aproximado de 30.000 estrellas, todavía incontable, como lo dijo la Biblia. Sin embargo, la ciencia lentamente se está poniendo al día con las escrituras. Según la Agencia Espacial Europea, los astrónomos estiman que hay alrededor de 100.000 millones de estrellas solamente en la Vía Láctea. Fuera de ella, hay millones de otras galaxias. La Biblia dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir. En ese tiempo, cuando los hombres de ciencia se convencieron de que solo había 3000 estrellas, la Biblia mencionó correctamente que había tantas que no se podían contar. Hasta hace aproximadamente 200 años, se practicaba la extracción de sangre y muchos morían a causa de esta práctica. Si pierdes la sangre, pierdes la vida. Cuando George Washington estuvo gravemente enfermo, los médicos pensaron que la sangría médica lo ayudaría. En total, sus médicos extrajeron aproximadamente 80 onzas de sangre en 12 horas, lo que equivale al 40% del volumen de sangre de un adulto. Hoy en día sabemos que los enfermos necesitan sangre, por eso reciben transfusiones. En lugar de extraerla, se la reemplazamos, porque la vida de la carne está en la sangre. Levítico 17, versículo 11, escrito hace 3500 años, declaró que la sangre es la fuente de la vida. Porque la vida de la carne en la sangre está. Las Escrituras dicen que la Tierra es redonda. Él está sentado sobre el círculo de la Tierra. La palabra traducida como círculo aquí es el vocablo hebreo huk, que también se traduce como circuito o compás según el contexto. Es decir, indica algo esférico, redondeado o arqueado, no algo plano o cuadrado. El libro de Isaías fue escrito aproximadamente en el año 700 a.C. Esto es al menos 300 años antes de que Aristóteles sugiriera en su libro sobre el cielo que la Tierra podría ser esférica. Lo hizo al ver que los barcos se hundían en el horizonte y basado en los estudios de la Luna durante un eclipse. Se dio cuenta de que la sombra de la Tierra en la Luna revelaba que la Tierra era curva. Pasaron otros 2000 años después, cuando muchos científicos creían que la Tierra era plana, que las Escrituras inspiraron a Cristóbal Colón a recorrer el mundo. Matthew Maury es considerado el padre de la oceanografía. Se fijó en la expresión «los senderos del mar» en el Salmo 8, versículo 8, escrita hace 2800 años, y dijo: «Si Dios dijo que hay senderos en el mar, los voy a encontrar». Maury luego tomó la palabra de Dios y fue a buscar esos senderos. Y a él le debemos el descubrimiento de las corrientes continentales cálidas y frías. Su valioso libro sobre oceanografía es un texto fundamental sobre el tema y hoy en día todavía está impreso.
Hace aproximadamente 2800 años, cuando se creía que la Tierra flotaba sobre una masa de agua y que la mayor parte del agua de los ríos tenía su origen debajo de la Tierra, la Biblia habló del ciclo hidrológico. Tengan en cuenta que el río Mississippi vierte más de 6 millones de galones de agua por segundo en el Golfo de México. ¿Dónde va toda esa agua? Y ese es solo uno de los miles de ríos. La respuesta está en el ciclo hidrológico, algo que no se comprendió completamente hasta el siglo XVII, pero muy bien expuesto en la Biblia. Los ríos desembocan en el océano, el agua se evapora y el aire se condensa en nubes y luego cae nuevamente al suelo en forma de precipitación. Las escrituras dicen: Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr nuevamente. Él llama a las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. La primera ley de la termodinámica manifiesta que ni la materia ni la energía puede crearse o destruirse. Hoy en día nada está en proceso de creación. Está acabado, tal como la Biblia lo declara en Génesis 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Todo está acabado, la naturaleza está completa, el brillo del sol que da la luz está acabado, el cielo azul está acabado, las nubes y la lluvia que permiten la vida en la tierra. Los árboles están acabados, dándonos oxígeno para respirar. Los ríos están acabados, con peces y llenando nuestros inmensos océanos. La tierra está acabada, produciendo plantas que nos alimentan. Nada tiene un ojo, oído, pierna o cerebro medio evolucionado. Todo está terminado, desde los animales hasta el hombre, los pájaros con alas, la belleza y la fragancia de una rosa que florece para la gloria de Dios y para nuestro deleite. Nada está en proceso de evolución, todo está acabado, tal como lo dijo la Biblia hace 3000 años. En Génesis 6, versículo 15, Dios le dio a Noé las dimensiones del arca que iba a construir de 1,88 millones de pies cúbicos. Es interesante notar que, en 1993, el Centro de Investigación Naval de Nivel Internacional de Corea del Sur, CRISO, llevó a cabo un estudio científico. Compararon 12 cascos de distintos tamaños y descubrieron que ningún diseño moderno superaba al modelo bíblico. La longitud del arca era 6 veces su anchura y 10 veces su altura. Muchos barcos contemporáneos se construyen con proporciones similares, aunque la relación de la longitud-amplitud generalmente se elige con respecto a la potencia requerida para desplazarse por el agua. El arca solo requería mantenerse a flote. En Levítico 13, versículo 46, la Biblia habla de la cuarentena mucho antes de que la ciencia médica descubriera la importancia de aislar a las personas con enfermedades infecciosas. En 1490 a.C., la Biblia da instrucciones sobre lo que se debe hacer si alguien tiene lepra. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Las leyes de la cuarentena no fueron impulsadas por el hombre moderno sino hasta el siglo XVII. La devastadora peste negra del siglo XIV se cobró aproximadamente 70 millones de vidas. Esto se debió a que no separaron a los enfermos de los sanos. Cuando enfermaban familias enteras, se atribuía al aire contaminado.
Sin embargo, si se hubiera puesto en práctica las leyes de la cuarentena establecidas en las Escrituras, se habría salvado millones de vidas. En este pasaje, Dios mismo habla de una criatura gigante llamada Behemoth. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos como una cuerda. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio, en tamaño y fuerza, de los caminos de Dios. Algunos comentaristas de la Biblia piensan que eso hace referencia al elefante o al hipopótamo. Sin embargo, una de las características de este enorme animal era que tenía una cola del tamaño de un árbol grande. Ni el hipopótamo ni el elefante encaja en esta descripción. Estas son todas las características dadas de este animal gigante. Era el más grande de todas las criaturas que Dios había creado. Se alimentaba de plantas, era herbívoro. Tenía una fuerza en sus lomos y una cola como un árbol muy grande. Tenía huesos muy fuertes y miembros como una barra de hierro. Parece que solo existía una sola criatura que encaja en esta descripción: el dinosaurio.